Casi siempre la palabra monstruo les queda chica a los criminales que lastiman y sobre todo a los que son capaces de dañar a niños indefensos. Pero ¿cómo le pudiéramos llamar a una madre que es capaz de permitir que un monstruo de esos llegue a dañar a sus hijos y no haga nada? El monstruo de Iztapalapa tejió una historia de horror, donde inocentes perdieron la vida, fueron privados de su libertad, sufrieron violencia familiar y explotación laboral. Jorge Antonio Iniestra Salas era un hombre que para muchos parecía una persona normal, trabajador, que se dedicaba a ser taxista. Ahora me pongo a pensar cuántas personas fueron sus pasajeros sin saber el monstruo que se escondía dentro. Llegó un punto donde el dinero no le era suficiente para subsistir y comenzó a trabajar en una mueblería donde conoció a Clara Tapia Herrera, con quien iniciaría una relación sentimental. Clara era madre soltera de 2 niñas, Gabriela y Rebeca, y del pequeño Ricardo. Eso, al parecer, no fue un impedimento para Jorge Antonio y aceptó conformar una familia a su lado. Así que en enero del 2005, la pareja decidió compartir una vida juntos. Jorge Antonio se mudó con Clara y sus hijos a la consejería de la escuela primaria Manuel Tello en la alcaldía Iztapalapa, donde ella era conserje. Poco a poco Jorge dejaba ver un comportamiento inestable. Comenzó controlando las finanzas de la familia, alardeando de sus presuntos conocimientos de contabilidad. Luego, los regalos hacia los niños lograron que éste se ganara su confianza. Pero desafortunadamente, no pasó mucho para que Jorge mostrara su lado violento. Comenzó con agresiones verbales que poco a poco se volvieron más frecuentes. Hasta que la noche del 25 de marzo del 2005, Clara descubrió a Jorge abusando de su hija Rebeca, quien en ese momento tenía 12 años, mientras Gabriela, de 15, presenciaba el horror en una esquina de la habitación. Pudiéramos imaginar la sorpresa que Clara, como madre, se llevó al encontrarse con esa horrible escena. Quedó impactada, paralizada. Pensaríamos que al pasar el asombro y el coraje del horror, buscaría ayuda con las autoridades y denunciaría a ese monstruo, pero no. Se quedó callada y luego declararía que no lo denunció en ese momento por miedo a que la abandonara. Después de ese día, las cosas escalaron a niveles inimaginables. Lo que esos niños vivieron fue una pesadilla. Al poco tiempo, ambas niñas fueron privadas de su libertad dentro de su propia casa, ya que Jorge no quería que tuvieran contacto con nadie y pudieran decir lo que estaba pasando, y mucho menos quería que las jovencitas tuvieran algún contacto con otro hombre. Las ventanas de la casa estaban obstruidas con tabiques y madera para que nadie pudiera escapar. Incluso, este tipo les prohibía a las jovencitas salir al baño. Afuera de esas paredes, nadie podía imaginar el horror que ocurría casi a diario. El tipo abusaba de las niñas, mientras Clara y su hijo estaban en la otra habitación. Se dice que Clara fue forzada a participar en actos íntimos, mientras el pequeño Ricardo era obligado a mirar, algo que me revuelve el estómago solo de tratar de imaginar. Como resultado de estos abusos, nacieron 5 bebés. Aparentemente Clara nunca estuvo de acuerdo con lo que sucedía, pero para mí es 1000 veces más culpable al quedarse callada y permitir todo lo que sucedía. Porque no solo eran los abusos a Rebeca y Gabriela. Ricardo, el menor, era forzado a trabajar recolectando cartón y vendiendo chicles en la calle. Y por supuesto, Jorge recolectaba cualquier dinero que el niño pudiera obtener. También recibía crueles castigos, como al no permitirle entrar a la casa, vivía en un tinaco. Sí, escucharon bien, en un tinaco donde solo tenía unos plásticos y unas cobijas viejas para combatir el frío. Aquí lo grave de todo y un pequeño detalle que les conté al principio, no sé si recuerdan que Clara vivía en una escuela. Sí, un lugar transitado por niños y padres de familia a diario, y nadie se dio cuenta de lo que pasaba. Cuando Clara y Jorge se enteraron que al parecer
algunos padres de familia comenzaban a sospechar que algo sucedía, decidieron dejar las instalaciones de la escuela y mudarse a la casa de la mamá de en la misma delegación de Iztapalapa. Quisiera decirles que las cosas pararon porque había más personas cerca, que alguien por fin detendría a este monstruo, pero no, fueron peor, y estos abusos se prolongaron por 5 años más. Una tarde, Rebeca, una de las jóvenes, aprovechó un pequeño descuido y al encontrar una ventana abierta, intentó buscar ayuda, lo que provocó la furia de Jorge. Cuando éste se dio cuenta, la golpeó con un tubo en la cabeza hasta quitarle la vida. Inútilmente trató de reanimarla. En la desesperación, solo terminó la vida de un inocente más. Existen diferentes versiones de qué fue lo que sucedió con la pequeña Ashley de solo 3 meses. Una, que para ocultar lo sucedido, postró el cuerpo de Rebeca en el de su pequeña hija, lo que provocó que perdiera la vida por asfixia. Y otra, donde las autoridades declararon que sí, la bebé perdería la vida por asfixia, pero porque Jorge trató de forzar a la bebé a tomar leche del pecho de su madre ya sin vida. Creo que al final solo ese monstruo sabrá qué fue lo que realmente pasó. Jorge enterró los cuerpos debajo de la cama donde dormían Gabriela y los otros menores de edad. Los cuerpos estuvieron en la habitación por poco más de un mes hasta que el olor fétido se volvió insoportable. Así que Jorge le pidió a su hermano que le ayudara a sacarlos y a deshacerse de ellos. Fue así que los arrojaron en bolsas plásticas sobre la carretera México-Puebla. Cuando fueron encontrados por las autoridades, éstas iniciaron una investigación. Pero no fue hasta que por fin Clara, en el 2011, 6 años después de que esta pesadilla iniciara, se armó de valor y denunció a Jorge por violencia intrafamiliar. Por supuesto, no solo Jorge Antonio Iniestra Salas fue detenido, sino también su madre, sus hermanos y Clara. Las autoridades quedaron impactadas al conocer la crueldad que vivieron los niños en manos del monstruo de Iztapalapa, como fue bautizado por la sociedad cuando se enteraron de los horrores de sus crímenes. Cuando Jorge Antonio, el monstruo de Iztapalapa, fue presentado ante los medios de comunicación, su expresión era de alegría, de burla. Parecía estar feliz de que ahora tenía los reflectores del mundo en él. Aunque sus actos fueron de un verdadero loco psicópata y se creía que pudiera ser declarado clínicamente incompetente por alguna enfermedad mental, no fue así. En mayo del 2015, magistrados confirmaron la sentencia de 241 años de prisión dictada por un juez de primera instancia contra Jorge Antonio Iniestra Salas, por 2 homicidios dolosos, privación de libertad, violencia familiar, explotación laboral y corrupción de menores. Sus cómplices, Soledad Salas Torres, fue sentenciada a más de 20 años, Juan Carlos Iniestra Salas y Claudia Iniestra Salas a 18 años y 9 meses de cárcel cada uno como responsables del delito de privación de libertad agravado. Por más de 3 años, Clara Tapia Herrera fue acusada por las autoridades capitalinas, medios de comunicación y sociedad en general de ser una mala madre y de no proteger a sus 3 hijos del maltrato al que fueron sometidos. Y al final, en octubre del 2014, un fallo judicial determinó que ella solo fue una víctima más de violencia. ¿Están ustedes de acuerdo con esta decisión? ¿Creen que Clara solo fue una víctima más? Los leo en los comentarios.